Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablamos acerca de experiencia cliente en la industria del fitness y fuera de ella también. Este es el episodio número 32. Muchas gracias por estar viendo esto, por comentarlo, por reenviárselo a personas que tú crees que le pueden aportar valor. Al final, la idea de este podcast es eso, es compartir conocimiento, es hablar acerca de experiencia cliente para hacer la industria del fitness mejor, más grande, hacerla crecer, más profesional, etcétera, 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 que esto siempre lo digo. Así que muchas gracias por todo eso. Este es el episodio número 32. En el episodio número 31 estuve con mi amigo Simón Ruedas, donde estuvimos hablando acerca de fitness puro y duro. Simón es una persona que tiene muchos años en la industria y quería hablar con él porque él ha tocado todas las áreas de lo que es un gimnasio o el fitness, en formación, ventas, capacitación, en entrega de producto, en entrenamiento personal, en fin, ha estado en todos los lados y yo quería hablar con él para hablar un poco del cómo estamos ahí en términos de experiencia cliente. Hablamos del foco en las personas, en la humanización del servicio, hablamos de tecnología, hablamos de formación y me gustó porque siempre terminamos hablando de personas, ¿no? Al final somos una industria que somos servicio y estamos con personas. Entonces el título lleva foco, procesos y personas y estuvimos hablando acerca de todo eso. La verdad que con Simón siempre me puedo quedar hablando horas y está muy bueno el episodio, vayan a verlo, está por ahí. Y en el episodio número 32, hoy toca un episodio que no es de fitness, aunque si bien mi invitado y esta empresa con que quería hablar, sí que tiene clientes, unas grandes cadenas de fitness, pero digamos que no vienen en la industria del fitness, acordabas que voy alternando, y quería invitar a Fernando Lorenzo de Likeik, una empresa que es especialista en la escucha, captura y análisis de la voz del cliente interno y cliente externo, lo que es el VOC, la voz del cliente, o el VOE, que es la voz del empleado. Es una empresa que se especializa en esto, en herramientas de experiencia de cliente, y tienen una plataforma y tienen un montón de experiencia en todo lo que tiene que ver con el análisis de la captura de la voz del cliente. Y quería invitarlo porque nos habíamos conocido en un proyecto hace muchos años y sé que tienen clientes fitness y quería hablar con él porque no solamente están en el fitness, sino que están en un montón de sectores y han visto un montón de cosas en sectores como alimentación, e-commerce, educación, energía, finanzas, hostelería, sector público, retail, seguro, servicio. Entonces, yo lo quería invitar porque quería que me diera algunos tips y las mejores prácticas, qué está pasando por ahí, qué hace la gente, dónde nos equivocamos. Y entonces estuvimos hablando acerca de todo eso. Salieron ejemplos de fitness, pero la idea era hablar un poco de qué está viendo él en lo que es esta práctica de la captura de la voz del cliente. Y salieron unas ideas muy chulas. Una cosa que me gustó mucho es ahora mismo con toda la infoxicación que hay, rellenar encuestas es casi un milagro, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver el contexto de cuándo se pregunta y el momento en cómo se pregunta, me pareció muy interesante. Otra cosa que me gustó mucho es la idea de que preguntarle a tu cliente es parte de tu identidad como marca, es parte de lo que eres y es parte de la relación que creas con tus clientes, tanto interno como externo, y eso es parte de una estrategia, es estratégico, y eso me gustó mucho toda esa idea. Estuvimos hablando de todo eso, estábamos hablando de las interacciones, de las trazas de información que la gente va dejando por ahí, que es voz del cliente, aunque no sea verbal, valga la redundancia, y nada, estuvimos hablando mucho de eso, me gustó mucho este episodio, tuvimos unos fallos técnicos al principio, pero bueno, al final salió bien. Y nada, Fernando, como os decía, lo conocí hace muchos años, a él y a su equipo, y tiene más de 10 años de experiencia en el mundo de la analítica y la visualización de datos. Es economista, pero muy metido en temas de tecnología. 6 años de experiencia en experiencia cliente, experiencia del cliente, implementando plataformas, consultoría y estrategias. Y bueno, recomiendo que lo sigáis también en LinkedIn porque pone muchas cosas muy interesantes. Está muy apasionado con el dato, con el dashboard, cómo medir, cómo mirarlo, cómo analizarlo y al final crear cuadros de mandos y dashboard para tomar decisiones, ¿no? Que eso es una de las cosas que falta siempre en la voz del cliente, ¿no? Escuchamos, preguntamos, pero luego no hacemos nada. Y eso, yo creo que eso es la parte más rica y enriquecedora de hacer programas de voz del cliente. Y nada, muy, muy bueno el episodio, espero que les guste mucho, hay muchos ejemplos y poco más. Nos vemos en el próximo episodio y los dejo con Fernando de Likeik. Chao. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de 5 navegadores y 5 programas, lo hemos logrado. Qué desastre. Ya lo siento. O sea, ha sido el día de la tecnología, pues al contrario. Tú sabes que es muy curioso porque hay veces que todo va bien
Y últimamente ya todo como que todo funciona, pero hay veces que se encalla una cosa y simplemente no chuta. Nos acaba de pasar que Sí. probamos Teams, probamos Riverside, probamos con el móvil, probamos no sé qué, y bueno, al final lo hemos solucionado. Pero oye, muchas gracias por tu paciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, hombre, gracias a ti que has tenido que aguantar todos mis problemas. Pues todo bien, muy bien, la verdad. Encantado de estar aquí contigo, la verdad. Te pillo en Madrid, ¿no? Sí. Te pillo en Madrid. Nosotros coincidimos tangencialmente en la industria del fitness con alguna colaboración. Recuerdo cuando yo estaba en Life Fitness y ustedes estaban haciendo temas de voz del cliente. Ahora vamos a ir a un poco eso. Pero te quería invitar, Fernando, porque ustedes se dedican a voz del cliente, captura de voz del cliente, interno, externo, cliente final, consumidor final y Ujú. personas que trabajan en empresas. Entonces, vamos a ir hilando ideas por allí. Yo sé que trabajas en la industria del fitness en algunas cosas, luego hablaremos de eso, pero primero y principal, desde Like, ¿por qué es importante medir la voz del cliente? Vamos a empezar así como muy por encima. Pues realmente, si lo queremos hilar un poco con el fitness también, porque necesitas tener un contexto y saber hacia dónde estás yendo. Por ejemplo, es muy útil estar haciendo ejercicio y hacer que correr, para si estás preparando una maratón, vas a tener que medir ese ritmo que llevas, ese pulso cardíaco, es los kilómetros. Vas a tener que poder medir para poder saber, conocer cómo estás en tu punto de partida y con esas mediciones programar una acción que te permita ir evolucionando y consiguiendo ese objetivo de tu maratón, por ejemplo. Uh -huh. Pues esto es lo mismo, pero con la opinión de cliente o empleado. Has dicho una parte clave, que es tomar medidas, medir, saber dónde estás y tal, para hacer cosas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me rompe la cabeza es el tema de las encuestas y de todas las cosas que le pregunta la gente a la gente, ¿no? Te pregunto qué tal te fue la clase, te pregunto qué tal, yo qué sé, cómo te fue la experiencia de compra, cómo fue el vuelo, cómo fue el alquiler del coche. Y pocas uno que es el que responde a las encuestas. Yo soy de responder cuentas. Nunca uno Ya, no ve ya es raro, nada. ¿eh? Ya Entonces, últimamente ya es raro. ya soy un bicho raro. Yo me pongo para ver si me hacen seguimiento, lo que sea. ¿Qué falla en las organizaciones preguntonas? Le llamo organizaciones preguntonas que luego no traducen nada en accionables. ¿Por qué pasan estas cosas, tío? Tú que estás ahí metido en tanta Pues industria. realmente pasa un poco porque alguien de arriba lo requiere o porque el mercado tiene una tendencia y entonces tú te quieres sumar a ella. Por ejemplo, algo que se ve el ejemplo muy claro es tú estás preparando esa maratón y te dicen que tienes que medirte porque todo el mundo lo está haciendo el oxígeno en sangre. Bueno, pues muy bien, lo voy a medir. Pero no sé qué hacer con ello, porque para mí esto no es útil. Para mí es útil mi ritmo y mi frecuencia cardíaca, por ejemplo. El oxígeno en sangre, pues no. Esto pasa mucho. Entonces, tú tienes que poder implementar un programa VOC, un programa de voz del cliente acorde a tus necesidades. No se trata de medir para medir. Y esto es muy típico. Y preguntar para qué, ¿no? O sea, ¿para qué voy a preguntar? Preguntar para, yo sé, saber el clima laboral, por ejemplo, o saber Ujú. cómo en un gimnasio, qué te parece la parrilla de clases, por ejemplo, este tipo de cosas. Entonces, volviendo a lo básico, vale, es importante medir para saber dónde estamos, ¿no? En una organización, saber cómo están los clientes, cómo están los empleados, cómo está esto, pero ¿por dónde empiezo? Es decir, ¿cuáles son esas tácticas para yo, si alguien que está escuchando en un gimnasio o una cadena de gimnasios, un boutique o un centro deportivo, ¿por dónde empezaría si dice, bueno, yo quiero hacer un programa de voz al cliente? ¿Por dónde arranco? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde me voy a equivocar seguramente? Vale, aquí donde yo empezaría es, en vez de implantar algo y empezar a preguntar a todo el mundo por algo, tenemos la suerte de que ya estamos en una sociedad que da mucho feedback de manera voluntaria. Pues en vez de estar implantando un programa o encuestas, vamos a empezar por las reseñas de Google, por ejemplo. ¿Cómo están opinando clientes ya actuales o pasados? ¿Cómo han opinado de mí en los centros, en mis centros? Y además, oye, aprovechando que siempre Google es público, las reseñas, la mayoría de ellas, pues también analicemos a la competencia. De ahí, ya sin preguntarle a nadie, vas a tener muchísimo feedback y muchísimas pequeñas conclusiones o primeros insights. Con eso ya podemos empezar a plantear pues, nuestro punto de partida y cómo programar bien bueno, valga la redundancia, un programa de voz del cliente. Y, y, vale, supongamos que empiezo con esa idea, ¿no? De posicionarme con Google Business, viendo qué aparezco, qué dice la gente y no sé cuánto.
Y cuando empiezo ya a traquear o a buscar cosas dentro del gimnasio, porque la encuesta como que nos hizo muchas promesas, ¿no? La encuesta es como el NPS y todo esto, como que todos decíamos, esto va a ser, o sea, yo pregunto y lo tengo todo, ¿no? Pero al final, lo que dices tú, la gente no responde, no responde. ¿Cómo, qué tácticas hay más allá de la encuesta y el QR? ¿Qué más hay? ¿Qué cosas has visto? ¿Qué mejores prácticas has visto tú que se puedan recoger en una en ideas? A ver, por ejemplo, en un gimnasio es complicado porque todo lo que pasa suele ser en vivo. Es decir, no pasas por una pasarela, pues por un sitio online, o muchas veces ni siquiera tienes contacto con un empleado, ni con el que de recepción, ni siquiera con un entrenador. Muchas veces vas a tu aire. Entonces, aquí sí que hay veces que tienes que preguntar por narices. Tienes que buscar el mejor momento. Pues si está cerca de renovar, pues si acaba de empezar, o bueno, tienes que buscar un momento. Pero lo ideal siempre es que es por aquí es hacia donde va el mercado, es tratar de dejar de preguntar tanto y analizar todas las interacciones que ya existen. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora muchísimos proyectos de poder escuchar, transcribir audios y todas las llamadas de un contact center, atención al cliente, de reclamaciones, de esa interacción que ya existe, de ahí sacar, pues con inteligencia artificial, que encima ahora ya está un poco en la mano de todo el mundo, pues poder conseguir esos insights sin necesidad de atosigar al cliente ni preguntarle por cosas que quizás tú no puedes ni mover. Esto es muy típico. Claro. ¿Tienes alguna mejor práctica o algún caso que te hayas dicho, hostia, pues mira, esto, bien sea de la industria del fitness o fuera de la industria que puedas compartir? Porque yo una vez hablaba con un consultor que está por ahí grabando el podcast que él tenía esta idea de que vamos dejando trazas de datos, ¿no? De todas las cosas que hacemos. El control de acceso, la máquina que me monto, los productos que compro, las veces que vengo, las veces que no vengo, voy como que dejando trazas, ¿no? Y me gusta esa parte que dices de buscar dónde están esas interacciones que ya están ocurriendo. ¿Qué mejor práctica has visto por ahí en otras industrias o en la misma industria del fitness que pueden ser interesantes compartir por aquí? A ver, realmente como mejor práctica, yo lo que propondría o lo que intentaría promover es que toda la tecnología que metamos para poder medir o para poder entender la opinión del cliente esté muy bien integrada con los sistemas. Que siempre prioricemos un poco que el cimiento de ese programa sea sólido, para evitar silos de información. Porque, por ejemplo, con lo que tú has dicho, pasa que tú vas dejando rastros digitales tuyos, pero no se hablan entre sí. El programa de los tornos no tiene nada que ver con el programa de la aplicación para reservar clases y no tiene nada que ver con el de facturación para renovar tu suscripción. Entonces, esos silos suelen generar este tipo de problemas que te encuentras, que tienes muchos datos y no tienes nada que hacer con ellos, porque no consigues que se hablen entre sí. Nosotros eso lo intentamos siempre integrar. Nuestra plataforma, por ejemplo, tiene un modelo de datos que es inmenso, que es totalmente flexible a lo que quiera el cliente. Con lo cual, tratamos de importar toda esa información que ellos tengan, sumarle la que nosotros capturamos con, bueno, con encuestas o con feedback de redes sociales, y ahí hacer como una batidora, una coctelera, para que el cliente tenga todo en un mismo repositorio. Ese para mí sería el mejor consejo, que lo hagan con nosotros o con quien sea, pero siempre buscando la integración de fuentes, no algo único. Y una vez que tengas esa coctelera, todo ese vorágine de datos, ¿vale? ¿Qué hago con eso? No es como, vale, ok, mira, tengo ya aquí lo que me viene del torno, lo que me viene de las encuestas, lo que me viene del tráfico web, lo que me viene de las redes Ujú. sociales, el TikTok, en los comentarios. Ahí que sale un dashboard para tomar decisiones, IA Sí. con ideas, cuéntame. Pues ahí efectivamente sale un dashboard y aquí hay varias maneras de conseguir accionarla. Para mí, dos son fundamentales. Una es, ahí siempre hay un departamento que es el encargado, el cabecilla, que puede ser el CEO, que ojalá, pero no suele ser, sino que son más pues departamentos de experiencia de cliente o de recursos humanos que tienen más trato con esas personas. Y son ellos los que, viendo ese dashboard, pues generan un plan, generan una estrategia que los de abajo, o sea, el que tiene contacto directo con ese cliente o con el empleado, es el que va a llevar a cabo ese plan. Esa sería una manera. Esta manera tiene el riesgo de que la información o la estrategia no se transmita bien o no esté bien
dimensionada a la carga de trabajo que tienen las personas. Tú puedes decir, oye, Claro, al cliente trátale genial, siempre ofrécele esto, ofrécele lo otro, pero cuando se te juntan 15 ya estás desbordado, entonces ya no está alineada, ¿no? O sea, la carga de trabajo con esa estrategia. Por eso a mí me gusta que los dashboards se jerarquicen. Es decir, que no tenga el owner solo el departamento de experiencia de cliente o el departamento dueño del proyecto, sino que bajen al mínimo nivel para que cada uno pueda acceder, ver su información muy filtrada, muy al grano y que cada uno pueda intentar barrer su parcela para que juntos después la experiencia de cliente de toda la compañía en global se va a beneficiar. Entonces, es una manera un claro. poco de dividir el problema. En vez de atacarlo a lo grande, atacarlo en chiquititos. Estoy compartiendo ahora en la pantalla toda la parte de, que justamente que estamos hablando de integraciones, todas las integraciones de CRM, CRPs, bueno, aquí hay portales, mensajería, desde Slack, pasando por Hotspot, por Zendesk, es decir, aquí hay un gran paraguas de cosas donde capturar un montón de información, ¿no? Y ¿tienes algún caso de éxito así que chulo que digas, ostras, que cuando nosotros hicimos esta implementación no nos esperábamos que íbamos a conseguir esto o algo así de ese estilo? Pues mira, sí, hay varios en realidad, pero hay unos que especialmente creo que fue chulo porque sí que tuvo impacto en la experiencia del cliente. Las conexiones, es decir, las integraciones fueron bastante básicas. Una integración nativa con un CRM y después otra integración con el sistema de ticketing que utilizaba el ATC, la atención al cliente. Pero ¿qué conseguimos con esto? Detectábamos que con nuestras encuestas que enviábamos transaccionales, había algunas que eran muy negativas. Y cuando el dueño de ese proyecto, de esa transacción, revisaba, decía, pues que no ha pasado nada malo, no entiendo por qué esta experiencia es mala. Y gracias a estas integraciones podíamos ver en el pasado de ese cliente que era la gota que colmaba el vaso. O sea, ese cliente estaba ya teniendo interacciones malas poco a poco y cuando llegaba a esta transacción en concreto, decía, mira, ya, detractor, ya está. O sea, me he cabreado y no tenía por qué ver exactamente con ese proceso. Venía de un histórico de ese cliente que había vivido con la organización. Pues eso sin integraciones es complicado de ver. Te centras mucho Claro, en la transacción, pero no tanto en el resto del journey que ha tenido ese cliente. claro, claro, no, te quedas con la foto fija, que ese es uno de los problemas de las encuestas tipo NPS, tipo CSAT o las del esfuerzo, el esfuerzo y tal, que te dan una foto fija, por ejemplo, me recomendaría sí, pero ¿y por qué? Y ya la gente quizás no lo cuenta, es como vas a lo fácil. Sí, de hecho, Fan, yo con el eres, NPS es curioso porque, mira, te voy a decir a mí me la contaron esta, un iPhone, ¿vale? ¿Tú le recomendarías un iPhone a tus amigos? Pues sí, yo probablemente claro, sí, sí, porque es sí, un buen teléfono. Vale, ¿y se lo recomendarías a tu abuela? Pues oye, no, no, no. igual no, Pero ¿por claro, qué? O sea, y en realidad es un grado de recomendación. Pues ese iPhone no tiene la culpa de que no sea el perfil de cliente esa persona, ¿no? Para el iPhone. Por eso el NPS tiene, por sí solo, no, a mí no me vale para nada más que para tener una comparación con todo el sector, porque todo el mundo mide el mismo indicador y te puedes comparar y saber si estás más arriba, más abajo. Pero contigo mismo es complicado, necesitas bastantes más variables, bastantes más indicadores que te ayuden a contextualizar pues ese NPS al final. yo me acuerdo cuando estábamos hablando en la previa, que estuvimos conversando acerca de por dónde enfocar la conversación, hubo una cosa que se me grabó, que fue un programa de escuela de anfitriones. Una cosa que me gustó Sí, mucho que me contaste. Puedes volver a contar la historia porque creo que es muy interesante y es algo que puede servir mucho para cualquier industria de servicio, pero para el fitness creo que es bastante interesante. pues sí, totalmente. Nosotros como Likey somos la herramienta, los que nos encargamos de medir. ¿Qué pasa? Que muchas veces esta herramienta, cuando está a lo largo del tiempo, pues por suerte los clientes están mucho tiempo con nosotros, vemos cómo las métricas se estabilizan. Entonces, lo que nosotros queremos es que esas métricas evolucionen y mejoren. Y para eso contamos con ayuda de ciertos partners. Uno de ellos, que es nuestro gran amigo Julián, es el encargado de crear este programa, el de Escuela de Anfitriones.
que trata básicamente de conseguir que ese indicador, que ese NPS, por ejemplo, pues suba. ¿Cómo lo consigue? Pues básicamente es haciendo formaciones, que realmente de formación tiene poco, pero junta a los equipos que están con atención al cliente, los que están pegados al cliente, y hace una serie de sesiones que van mucho más allá de lo táctico. O sea, no les enseña a cómo ser operativos. No, es algo más de soft Ujú. skills. Pues de cómo conseguir, de ahí viene el nombre, que un cliente, en vez de ser un cliente, sea un invitado. Y que la persona que está trabajando, en vez de ser un trabajador que cumple sus 8 horas y se va, que puede ser estresado, enfadado, triste o deprimido, pues no, se tiene que sentir un anfitrión. Y este es el concepto, que consigas que cada persona que entra al establecimiento se sienta como en tu casa. Pues, ¿qué tiene que resolver lo que viene a buscar? Tiene que ser de la manera más rápida, de la manera más amable. O sea, un poco como tú tratarías a ese invitado. Y esto, bueno, tiene un éxito, eso es brutal. Y claro, claro, esto creo que lo vi en, no sé si era la metodología Disney, no eran empleados, ellos no llegaban ellos no llegaban a trabajar en el parque, ellos llegaban a un stage, o sea, que siempre estaban de cara al cliente como si estuvieran actuando, o no actuando, sino como estás de cara al público y estás con la luz encima, ¿no? Entonces, de ahí Sí. todo lo que hagas tiene que ver con eso, ¿no? Tienes que ser muy buen anfitrión. Y Fernando, dentro de todos esos proyectos que has trabajado, ahora pondré las diferentes industrias, porque hay desde seguro, farma, fitness y tal. ¿Cuál es el hilo conductor de las cosas que para cuando salen bien? Es decir, oye, mira, en todos los programas que hemos hecho, en todas las implementaciones que hemos hecho, funciona cuando. ¿Cuáles serían esas dos, tres cosas que tú dices que sí o sí tienen que estar? Realmente es algo más de las personas. Es cuando la dirección empuja hacia el mismo lado que el resto de la organización. O al revés, más bien. Cuando el jefe de departamento de recursos humanos o de experiencia del cliente está alineado con la dirección de la empresa. Porque les dan recursos y al final les dan prioridad. Que esto pasa mucho. Si tú como jefe de departamento pues crees en una cosa, luchas con ella y vas contra todo, pero te enfrentas contra una pared, pues no vas a conseguir, por mucho que midas, que la organización cambie porque no van a seguir esa estrategia que tú estás definiendo. Pero si el CEO o el equipo de dirección sí que le da esa importancia o te da esa independencia para que tú hagas lo que crees que es bueno, sí vemos cómo mejora, cómo nuestras métricas de auditoría, que es el uso de la plataforma, aumentan muchísimo. Cómo de repente pues, se da acceso a la plataforma a todos los empleados y ya no se queda solo en un departamento. Que la organización luche y vaya en el mismo camino que la estrategia que tiene ese departamentito. Claro, es un tema estratégico. O sea, yo siempre pienso que La Voz del Cliente es un programa que empieza, pero al final empieza a ser una escucha activa e integrada, ¿no? No es una cosa que tiene un inicio, porque en mi cabeza cuando uno dice programa de fidelización, tiene un inicio y un fin, cuando en realidad debería ser como, es algo con un continuo, ¿no? Y dentro de esa, hilando la misma idea, ¿no? De todas esas industrias y todas esas cosas, las cosas que han ido bien, supongo que las que han ido mal, entonces es cuando no se implica la gente o cuando es tecnología por tecnología, ¿no? Eso también lo estuvimos hablando. ¿Cuáles son los fallos típicos? Pues realmente es ese. Nosotros que lo solemos ver, o sea, tenemos como un sistema, una métrica que nos alerta cuando un cliente es potencialmente un churn, una baja, porque básicamente entra muy poco a la plataforma, porque apenas hay interacción, porque no nos llama, no, ¿sabes? Este tipo de KPIs internos que nosotros tenemos suelen ser los que alertan el poco uso que al final termina en cancelación del proyecto pero porque nadie le pone interés en él. No. Es un clásico de vamos a ponerlo a medir porque hay que medir. Pero si luego nadie hace nada con eso es que va a morir. Tarde o temprano va a terminar muriendo. Si es muy barato, va a alargar en el tiempo y se va a quedar en un cajón, pero nadie lo va a usar. Y si es caro, va a saltar la liebre mucho antes y lo van a cancelar. Claro. Y es que sobre todo que tecnología por tecnología, ¿no? Lo que estuvimos comentando también el otro día, oye, que hay que hacer un programa de NPS para ver si nos recomiendan o no. Y si salen todos
promotores, bien. Si salen pasivos, ¿qué hacemos? No, pues no sé. ¿No? ¿Cuáles son, qué se hace allí? ¿Cuál es esa, o sea, cuando vosotros veis que tenéis un cliente, ¿no? Y están todos en amarillo. ¿Cuáles son esas recomendaciones de, oye, tío, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro? ¿Cuáles son las cosas típicas así de... Sí, mira, antes de llegar casi a eso, a nosotros nos gusta diseñar o intentar diseñar muy bien lo que es la propia encuesta. A mí personalmente, por ejemplo, las escalas me gustan relativamente poco. Creo que hay que saber usarlas. Si yo te estoy preguntando de 1 a 5 cómo es la limpieza y la media sale un 3,7, pues no tengo muy claro qué tengo que hacer. Pero si yo te pregunto, ¿y la instalación estaba limpia? ¿Sí o no? Cuando yo tenga ese análisis de resultados, voy a ver que un 73% de la gente me ha dicho que no. Y entonces ya tengo un problema en la limpieza. Entonces, hay ciertos objetivos, ciertos KPIs que por tendencia, porque creemos que nos perdemos detalle, intentamos hacerlos escalas o ponemos demasiadas opciones. Y esto al final riñe mucho con el poder accionarlo, con el activar una estrategia. Por eso, más que el qué hacer con los resultados, que por supuesto, o sea, antes de tener los resultados deberías ya tener una estrategia detrás, pero sobre todo diseñar bien esa encuesta para que preguntando lo mínimo saques lo máximo además. Claro, y claro, es que claro, el NPS es fijo, ¿no? Es como, es un estándar, ¿no? Esto no se puede tocar, pero sí que hay muchas prácticas como que, de hecho, cuando me estabas hablando y estaba escuchándote y buscando porque quería buscar, hay unos apuntes que tenía por ahí de 5 prácticas de cómo se pregunta, ¿no? Y cómo debería preguntarse. Entonces, una era, en vez de preguntar qué, es preguntar por qué. Entonces, en vez de decir, ¿por qué? No, al revés, preguntar qué en vez de por qué. Por ejemplo, en vez de preguntar, ¿por qué nos diste 4,5? ¿Por qué nos diste no sé cuánto? ¿Por qué dijiste? Es más bien es, ¿qué podemos hacer para aumentar ese 4,5 a 7? ¿O qué podemos hacer? ¿No? Entonces, hay muchos formulamientos que se utilizan como estándares, pero Sí, en realidad hay muchas preguntas que se pueden hacer mucho mejor. Otra de las cosas que ponía es el social proofing, o sea, como otros clientes que han respondido a encuestas nos dicen que tal cosa, tal cosa. ¿Tú qué opinas? Entonces, ahí ya sí. cambia, porque dice, hostia, pues la gente está diciendo esto, pues yo no estoy de acuerdo. O, pues sí, yo también, ¿no? Eso Total, también entra dentro de los programas. 100%. De hecho, ahora mismo la tendencia bueno, la tendencia de ahora que ya lleva unos años, es intentar preguntar menos preguntas, pero que las que sean abiertas, para que el cliente pues se pueda explayar, que pueda explicar pues todos los argumentos que hay debajo de esa respuesta. Y después ya somos nosotros, con técnicas de análisis de texto y de inteligencia artificial, los que vamos a ser capaces de categorizar todo ese contenido y no solo eso, sino además también aplicarle un sentimiento a cada una de las categorías que se han asignado. Esto es muy útil porque consigues hacer encuestas muy chiquititas con muchísima calidad de la información. Y además, el sentimiento es una cosa, es subjetiva, pues es verdad que lo hace la máquina y no es un KPI que te ha dado un cliente, pero sí que te da un contexto muy, muy importante. Y lo vemos sobre todo con las reseñas, eso además. Claro, es que eso es un tema súper importante que yo creo que en la industria del fitness sí que hay cosas, ¿no? Desde el punto de vista de una encuesta, desde un punto de vista de, pues, oye, un KPI, cómo se está usando tal máquina y tal, pero ese agregado de decir, bueno, todo esto me puede decir a mí que hay cierto sentimiento, hay cierta reticencia, hay cierta probabilidad de, más allá de, yo creo que en el fitness pasa mucho de, por ejemplo, oye, si la media del sector es que una persona viene 3 veces por semana y si una persona viene una media de 1,5 por semana o por mes o lo que sea, entonces, ojo, que es posible baja, manden un email. Pero de ahí no pasa, ¿no? Pero hay cosas, no quiero sonar que soy Sí, crítico de la industria, pero sí que, por ejemplo, hay un montón de otras historias como aquí, ¿no? De lo que decías, de análisis de texto y voz, o incluso el feedback no solicitado, por dónde se está moviendo la persona en la web, por dónde se está moviendo en la app, qué se está diciendo en las redes sociales. Y eso, en tu experiencia, Fernando, ¿lo ves en el fitness, en los clientes que tenéis? No hace falta que digas nombre ni nada, simplemente por conocer un poco si lo ves que está llegando.
O sea, nosotros lo que estamos viendo mucho en el fitness es, en cuanto a experiencia de cliente, es la barrera de entrada para ser cliente, para empezar a ser cliente. Cada vez la gente, pues todo lo que es su vida diaria, todo lo que impacte en su vida cotidiana, perdón, Cotidiana. A mí me cuesta cotidiana. también. Por ejemplo, tu peluquería, que te arreglen, tu mascota, el veterinario, el taller, tu coche. Todas estas cosas, al final la gente o bien va porque es un sitio conocido, porque se lo han recomendado, con lo cual ahí ya hay experiencia de cliente, un promotor ha recomendado, o bien por cercanía, pues bueno, esto es lo lógico. Y si la primera no se cumple porque nadie te lo ha recomendado y lo ves por cercanía, lo primero que haces es ver las reseñas. Comparas a igualdad de cercanías más o Mm. menos y en realidad lo que estás buscando es una recomendación. Lo que pasa es que no te lo está diciendo ningún amigo tuyo, te la está diciendo el resto del público. Con lo cual, es que la experiencia del cliente muchas veces la dejamos en la encuesta. Pero realmente, si la gente, si los directores se pusieran a sacar el ROI de cuánto invierten en marketing para captar un nuevo cliente y cuánto invierten en experiencia de cliente para captar un nuevo cliente, se llevarían una sorpresa. La recomendación muchas veces es más atractiva y más poderosa que un plan de marketing, un anuncio en televisión o los anuncios de redes sociales. Total, total. Sobre todo que entrevisté a, bueno, tuvimos una conversación con Luz Hernández de Hola Luz y ella tiene un libro que se llama Customer Journey Mapping, cómo hacer experiencia cliente, herramientas y tal. Y uno de los capítulos empieza con enamora a tu cliente y al director financiero. Porque ahí es ese ROI que dices de mantener a un cliente durante toda una vida, bien sea si estamos hablando de un SaaS, pues en recurrencia de revenue mensual, o si estamos hablando de compra o de recurrencia de visita, lo que sea, ocurre no en la promo ni en la promoción de traer un amigo o lo que fuera, ocurre es en esa vida del cliente. Y eso hay que medirlo y hay que tener un termómetro. Entonces, ¿qué otro ejemplo tienes así del, perdona que vaya siempre con la industria del fitness, pero ¿qué No te otro ejemplo preocupes. tienes así que me llama la atención? Porque yo sé que hay algunos gimnasios que lo hacen bien y preguntan cosas, pero como que siempre he hecho en falta más cosas. Entonces, ¿hay alguna práctica que tú hayas dicho, ah, mira, esto es interesante? A nosotros una cosa que nos gusta, lo que pasa es que no todo el mundo se anima a hacerla, es la parte de conseguir como una térmica, un mapa de calor del gimnasio, por ejemplo. Tenemos clientes dentro del sector fitness que ya empiezan a no estar categorizados como gimnasios, sino como centros de bienestar. Entonces, Sí. conseguir escuchar de manera particular en cada una de las secciones y además a demanda, o sea, totalmente a medida de esa sección, pues ya no solo te hablo de los vestuarios, sino de igual la sala de la sauna o los masajes o no solo ¿sabes? Lo típico de un gimnasio, sino conseguir hacer Sí. pulsos chiquititos, te van a dar un mapa de calor de todo tu centro donde vas a poder ver dónde tienes el problema en concreto si es que hay uno. Porque muchas veces nos vamos a lo negativo, pero realmente lo positivo muchas veces es una buena palanca de comunicación para ganar más clientes. O sea, no siempre tenemos un sistema nosotros de alertas buenísimo para los responsables de los centros. Y yo creo que el 90% son alertas negativas, de cuando un detractor, cuando alguien se ha quejado, cuando alguien dice estafa, sucio, pero no hay casi ninguna para lo positivo. Pero bueno, que Claro. también se puede. Bueno, ese es un buen punto, ¿ah? Ese es un buen punto, porque generalmente intentamos atajar la baja, porque no se nos vaya de baja alguien que está enfadado, alguien que se está quejando, pero en realidad también la persona que dice, oye, me la pasé muy bien, qué buena esta clase, tiene un efecto aceite, un efecto mancha de aceite que contagia y que te puede incluso Sí. ayudar a más cosas. Es Y, más, y, y tenemos un cliente que, acorde con esto, lo que hace es cada mes, bueno, tienen reuniones con el equipo, pues cada mes sacan las reseñas más positivas y normalmente intentan que cuando se nombra a uno de los empleados, para ponerlo en público, para ponerlo en común y que se cree un poco de retroalimentación positiva en base a una felicitación de un cliente. O sea que estas cosas funcionan y animan. bueno, y vinculado a la lectura de él, la voz del empleado.
¿no? Es también tener ese clima laboral. Ustedes también tienen experiencia en la industria del fitness también de capturar la voz del empleado, de los staff, de los proveedores, de todo lo que tiene que ver el ecosistema fitness en un gimnasio. Sí, o sea, al final la voz del empleado no nació así en la industria, primero nació cliente y luego empleado, pero debería de haber sido al revés. Debería de nacer siempre desde el empleado. Una persona contenta, predispuesta, lo que decíamos, por ejemplo, de la escuela de anfitriones, va a conseguir generar una experiencia de cliente mucho más positiva. O sea, que debería de ir del empleado al cliente. Y esto porque muchas veces tenemos en mente que lo único que importa es la persona que está cara al público, pero realmente no. Mm, El ejemplo así más clásico es un restaurante. Te pueden atender fenomenal, pero si el que está en cocina, que no tiene ningún contacto contigo, pues no está a gusto y hace las cosas mal porque no está motivado, porque quiere salir de ahí y no quiere de nada, pues al final va a impactar en tu experiencia. Y la atención será muy bien, pero igual la comida está muy mal. Entonces, es un ejemplo tonto, pero realmente en cada engranaje de una compañía, cada empleado suma y también resta. Por eso lo de medir esa experiencia de claro. empleado es importante. Y no Ya. solo en el clima laboral, ¿eh? Que esto es el clásico de, oye, hago un clima laboral al año y estoy midiendo. Mm, sí, pero mejor hacer pulsos y poder hacer pequeñas fotos para que cuando las juntes haya un vídeo en vez de una gran foto que te quedes esa postal. Oye, y Fernando, has mencionado esa palabra pulso, ¿no? Cuando decías la parte del fitness del socio, digamos, el que está caminando por ahí, cuando te refieres a un pulso, te refieres a que un mensaje, una encuesta que llega al teléfono o un punto donde yo puedo dejar un feedback o a qué te refieres o una carita feliz que presiono, ¿a qué te refieres? A todas las que has dicho, pero realmente son momentos donde preguntar al cliente de manera, o al empleado de manera muy sutil y corta. Tuvimos un cliente que me encantó esta estrategia y se la intento vincular a todos, que es que preguntaba bueno, este en concreto era bastante impactante porque era cada semana, pero lo que conseguía era hacer preguntas tematizadas a esa semana o a ese mes y de vez en cuando poner una pregunta interesante, una pregunta que tácticamente tenía un accionamiento dentro de la compañía. Por ejemplo, el día de San Valentín o el mes de febrero te preguntaban si estabas enamorado o no, o si tenías pareja o no, simplemente, o si Sí. había alguien especial en tu vida. En el día de, yo qué sé, el día del libro, pues oye, ¿cuál es el último libro que te has leído? O ¿cuántas veces lees a la semana? Preguntas así chorras, bueno, que no aportan mucho en lo que tú creerías, pero que acostumbran al empleado a estar pulsando. Oye, mira, me están escuchando. Oye, mira, y se hacían reportes, y esto tenía un sistema en tiempo real. Y de vez en cuando te preguntaban, ¿y hace cuánto que no te tomas un café con tu jefe? Por ejemplo. Entonces ahí ya O sea, qué bueno. empezaba a desencadenar pequeñas acciones. O ¿cuántas veces esta semana te ha interrumpido tu jefe una llamada por teléfono? ¿O cuántas veces te has tenido que ir a una habitación separada porque no puedes tener tu llamada por el ruido que había en la oficina? Cosas chiquititas que cuando las juntabas realmente estabas haciendo el pulso y un clima, en realidad. Y las O sea, qué enmascarabas en bueno. preguntas normales. Está buenísima esa idea, de hecho, porque claro, digamos que poco a poco te vas soltando. Dices, no, sí, yo qué sé, ¿qué te gusta? ¿Qué eres? ¿Vino o cerveza? Yo qué sé, empiezas como a entrar Exacto. pero creas Sí, una relación de comunicación con tu empresa, con tu empleador, o lo que sea, que ya después cuando te pregunto una cosa seria la respondes con un tono distinto. Yo me acuerdo, una vez estábamos implementando un sistema de encuestado que era, queríamos saber el pulso en un gimnasio. Entonces, la idea a era, ver, ay, ¿me escuchas? sí, te escucho. Ah, Que me vale, estaba vale. quedando sin luz. Vale, no te preocupes. Era, en vez de preguntar, ¿qué tal la sala fitness? ¿Qué tal la piscina? ¿Qué tal no sé cuánto? ¿Qué tal la temperatura? ¿Qué tal no sé cuánto? Lo que hicimos fue construir una idea que era, cuando entrabas, ibas a hacer una encuesta en recepción y escaneabas un QR o alguien te decía, mira, que te va a llevar una encuesta y tal, en lo que tú abrías la app, porque con cualquiera de estos sistemas de encuesta lo puedes hacer, te salía la persona, hola, yo soy Juan, yo soy el encargado de la recepción y para mí es muy valioso tal, 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 que sepas que si tienes alguna duda puedes enviar un correo aquí, te voy a preguntar solamente 5 preguntas acerca de tal. Entonces, así iba por zonas, hola, yo me llamo fulanito y soy el encargado de actividades dirigidas.
No sé si te diste cuenta, pero la última vez cambiamos el Zumba de ahora por eso. ¿Por qué? Por tal cual, no sé cuánto. Te voy a preguntar cuatro cosas porque eso me va a ayudar a mí para no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces la parrilla de clases del verano la haremos gracias a tu feedback. Te agradezco muchísimo si me regalas 5 minutos. Era un pequeño clip, un pequeño vídeo con GIF y no sé qué. Claro, cuando no es lo mismo que te pregunten si el baño está sucio o no, que te salga la persona responsable de limpieza y te digo, me has visto por ahí caminando y te quiero preguntar una cosa, ayúdame a mejorar, no sé cuánto, que yo soporto las críticas, así que dispara. Sí, Claro, eso da un tono y sobre todo que una cosa que es importante, que a mí me da mucha rabia las encuestas, que es que cuando recibes una encuesta no te dicen para qué, ayúdanos a mejorar. Yo prefiero que me digas, mira, responde esto. Mira, el otro día me llegó una encuesta que los destruí. Porque los destruí porque o sea, me preguntaron y asumieron que todo había ido bien. Una carrera. Yo hago carreras estas de montaña y tal. Y sí. los destruí porque no, por esa misma rabia de muchas cosas salieron mal, me llegó una encuesta y yo, uy, qué bien, porque voy a comentarle y me dijeron, ¿qué fue lo que más te gustó? Todo como súper en positivo y había muchas cosas que habían salido mal que yo quería reportar, entonces como que me dio como rabia, ¿no? Eso también es ese sentimiento Eso del pasa consumidor. también. Pero sí que he hecho en falta cuando me preguntan, oye, mira, te queremos, por ejemplo, una vez hice un Ironman, una de estas carreras de triatlón y no sé cuánto, y me recibí una encuesta, y la encuesta era espectacular, Ujú. era de libro, era, eh, estimado corredor, sabemos que fuiste finisher, ya de entrada te envían el correo y saben que si fuiste finisher no sé cuánto, o sea que ya te da un tono tal. Te vamos a preguntar cuatro cosas. Primero, acerca de los avituallamientos, qué te pareció tal, y queremos saber si te alojaste y no sé qué porque nos ayuda a mejorar para el próximo Ironman, no sé cuánto, y entras a un sorteo, ahí te regalan alguna cosa, ¿no? Pero ya es como que tú te sientes como participante de una carrera de estas, de que estás dejando una pequeña, o sea, te apetece llenar la encuesta. ¿Sabes lo que te digo? Sí, Pero hay veces cuando te llega una encuesta y no te dicen ni para qué es. Esto es es un que error muy común, creo yo. es muy común y quizás para hacer el proyecto que tú, por ejemplo, has mencionado de hacerlo tan dinámico, quizás tienes que hacer una inversión en tecnología para que sea tan chulo, pero realmente el mensaje que hay detrás no requiere de ninguna inversión. Simplemente es, oye, ¿qué he hecho con el feedback o qué voy a hacer con el feedback? Entonces, muchas veces preguntamos, igual, en el mejor caso hacemos algo, pero no lo comunicamos. No decimos que hemos hecho ese algo gracias a ti, gracias a que en algún momento tú has dicho no sé qué. Y además, si tú tuvieras un sistema bien integrado, es que sabrías cuál ha sido la respuesta de ese cliente en la encuesta anterior. Con lo cual, podrías incluso personalizarlo. Oye, el año pasado nos dijiste que los vestuarios estaban desordenados. Hemos estado trabajando todo lo posible para mejorarlo. Queremos saber si realmente hemos conseguido algo o no. Porque sabemos tu Claro. respuesta en el fondo. Quizás no hayamos hecho nada, ¿eh? Pero él ya está percibiendo de que alguien ha intentado algo y que quizás no ha salido Claro. bien. ¿Sabes? Es que sí, hay como un tema yo siempre pienso que es como, en temas de experiencia cliente, hay que tener como una especie de radar de unir puntos, ¿no? Bueno, lo comentábamos en la otra llamada que tuvimos de lo de la maratón de Barcelona, ya esto lo he contado un montón de veces, pero que me llegó una encuesta de que supuestamente había terminado y no terminé. ¿Por qué? Por esa desconexión, ¿no? Por esa desconexión de, de que de repente estoy facturando la maleta, me perdieron la maleta y estoy montando un pollo ahí en Air France y me está llegando al mismo tiempo la encuesta, ¿qué tal te fue el vuelo? A ver, no, Sí, vamos a sí, sí, conectar sí. un poco esos puntos, ¿no? Esto pasa un montón. Pasa muchísimo. De hecho, creo que lo estuvimos hablando, pero con la maleta hay un ejemplo muy bueno del contexto que tiene un cliente cuando pierde una maleta, que siempre es malo, ¿eh? Pero es muy distinto que te pierdan la maleta a la ida que a la vuelta. Claro, Porque si te pierden claro. la maleta a la ida, tu semana o tus 15 días o tus 3 días estás sin ropa. O sea, no tienes nada. Si te la pierden a la Total. vuelta, al menos estás en Dice, bueno, casa. oye, ya, O sea, que sigue siendo malo, pero ya deberías de tratar distinta ese detractor, o bueno, o esa reclamación o esa incidencia, por el contexto que tiene ese cliente. Si en experiencia de cliente debería ser igual. a mí apunté aquí, yo siempre cuando tengo estas conversaciones voy apuntando ideas que luego hago en la introducción, que la grabo a posteriori, un poco para aterrizar tal, y has dicho una palabra que puse aquí y subrayé que es momento, porque
¿Cuándo pregunto? Ahora es tan importante por toda la omnicanalidad, por la inmediatez que tenemos, estamos teniendo la atención de pececito. O sea, la atención es la nueva moneda, ¿no? Que dicen, es Sí, elegir el momento indicado. ¿Cuándo pregunto? Si me preguntas cuando estoy reclamando la maleta, ¿qué tal me fue el vuelo? Te destruiré. Pero si después me preguntas, oye, sabemos que perdimos la maleta, qué pena, esperamos que sea resuelto, de hecho vimos que se resolvió, no sé cuánto, todas estas, ¿qué tal el vuelo al menos? Pues, distinto. Pero para eso sí. eso no es ciencia ficción, es más bien, ¿no?, lo de unir los puntos. Sí, Aquí, y hay veces que te equivocas preguntando en una situación y esto pasa y todo es solucionable. O sea, lo que tú has dicho, por ejemplo, te están preguntando en un muy mal momento, pero realmente claro. podrías preguntar más tarde. Y algo, por ejemplo, que nosotros vemos mucho en cuándo preguntar es, tenemos muchos proyectos que unen el espacio físico con el espacio virtual, ¿no? Pues, tenemos clientes que tienen terminales, tablets o pulsadores ubicados en sus tiendas, Ujú. en sus centros. Y después también tienen pues transacciones. Pues te envío un email al día siguiente de haber comprado un producto. ¿Vale? La clásica Claro. transacción. Pues Ujú. el NPS o el CSAT o el esfuerzo o el KPI que midas son distintos. Y Claro. normalmente en tiendas suelen ser un poco peores que en email, por ejemplo. Porque en tienda, Correcto. normalmente cuando la gente quiere dar su opinión, suele polarizarse un poco. O sea, suele ser porque estoy muy enfadado o porque estoy contento. Y cuando Mm. estás en caliente en la tienda es fácil pulsar, quejarte, porque estás muy enfadado, estás en caliente. Y después te llega la encuesta al día siguiente y bueno, pues las razonado un poco y dices, "Hombre, pues tampoco fue para tanto. En realidad el balance fue bueno. Claro, claro. Guau, mientras hablaba, para que la gente que está, si lo está escuchando en Spotify no lo habrá visto, pero si lo está viendo en YouTube, todas las diferentes marcas, porque quería ponerlo en relevancia porque la importancia de, no importa el sector, no importa la industria, la importancia de medir todas estas cosas y todas estas interacciones que, que, mm, que al final no solamente componen la experiencia del cliente y la experiencia del cliente interno, que es el empleado, sino que además para mí es como una gran ventana de innovación, ¿no? Escuchar qué está pasando te da la oportunidad de decir, epa, aquí tenemos un wow que no nos habíamos dado cuenta. ¿Tienes alguna historia así o que te suena así a bote pronto decir, o sea, que sacamos un servicio simplemente preguntando no nos habíamos dado cuenta con X cliente? ¿Algún caso así que pueda ser interesante? Pues a ver, que se me ocurra ahora, la única que se me está ocurriendo, lo que pasa es que no es un caso de uso súper increíble, pero la verdad es que funcionó. Y era en el sector salud, entonces pues en casi todos los clientes que hay ahí pues tiene que haber un proceso de sala de espera, ¿no? El paciente llega, oye, Claro, tengo cita para las 3. Ah, pues siéntate que ahora te llaman. Vale, pues en este caso tenían un problema de mucho tiempo en la sala de espera del cliente, del paciente. ¿Qué pasa? Que conseguir mejorar eso era súper difícil porque la clínica era para lo que daba, no había más empleados, tampoco querían renunciar a coger menos citas, entonces era complicado. Pero leyendo los comentarios de la gente, nos dimos cuenta de una tontería. Y es que simplemente sirviendo agua o dándole una revista, ofreciéndosela, ¿eh? No que esté ahí, sino que la persona se la ofrezca, cambiaba totalmente la percepción de la espera. Y no se había hecho absolutamente nada en mejorar esos tiempos, pero en cambio la satisfacción había cambiado un montón con una tontería, una acción que ni la plataforma ni nosotros no supimos ver, ni ellos, sino que fue el cliente, los propios clientes. esa es la capacidad de escuchar, de estar siempre, siempre pendiente, siempre al tanto de a ver dónde siempre se puede buscar alguna cosa nueva. El otro día me estaba escuchando un consultor que está diciendo que hicieron una, ¿sabes? Cuando tú llamas y te ponen, usted, ahora todas nuestras líneas están ocupadas. Sí. Está usted a 6 minutos, porque parece que la innovación fue de que te decían el tiempo, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué voy yo con esta información? 6 minutos, ¿y qué voy yo aquí? Bueno, ya sé que voy a esperar 6 minutos, ¿no? Pero entonces la vuelta que le dieron es, todas nuestras líneas están ocupadas, que usted está en la posición tal, y son aproximadamente unos 4 minutos. Va a escuchar la canción tal, tal, tal de no sé quién.
Entonces, sí, bueno, venga, va. Entonces jugaba con la Sí, idea de te dejo un hilo musical para que te entretengas allí, ¿no? Y si quieres saber más, no sé qué. En nuestro canal de YouTube tenemos un montón de, o en Spotify, creo que era de toda la lista de canciones que ponemos lista de espera. Entonces, bueno, mira, al menos me sacaron una sonrisa mientras espero, ¿no? Entonces, todas esas cosas total. son ideas que solamente ocurren con la observación. Yo invito a que la gente que pregunte por la voz del cliente no se quede solo en la encuesta, sino en todo lo que has dicho, en todas esas trazas, en los momentos, en las interacciones, en los audios, y entender que esto es una cuestión estratégica que tiene que ir vinculado a una idea, ¿no? Esto es un poco el resumen. ¿Cuáles son, Fernando? Yo me quedaría hablando contigo de ejemplos porque me encantan las historias estas de éxito. ¿Cuáles son esas dos cosas, tres cosas que le dirías a un operador fitness de, oye, tienes que ponerte a escuchar a tus clientes por dónde empezar? Creo que lo comentamos al principio, pero así como para cerrar. Yo, lo que a mí más me gusta por donde empezar, que es lo que hemos comentado antes, es no montar un programa súper difícil donde involucres a sistemas, a todo el mundo, sino aprovecha lo que ya hay. Es decir, casi todo el mundo, sobre todo en el sector fitness, tiene reseñas. Aprovéchalas. Si no tienes tiempo, que es lo normal, para poderte investigar y recolectar todas las reseñas, una herramienta como la nuestra, que hay muchas en el mercado, esa parte, ese módulo es muy económico. Quiero decir, puedes hacerlo sin ningún problema, sin tener que integrarte con nadie, sin sistemas, sin nada, para poder tener ese primer feedback, ese primer input que te dé la salida. ¿Desde dónde voy a empezar? Vale, pues empiezo desde aquí. Y ya después, poco a poco, te guiaremos o con la ayuda que necesites Ujú. para hacer ese programa ya completo, pero paso a paso. Que es que al final terminamos con la parálisis por el análisis. Analizarlo todo y no Bueno, hacemos sí. nada con nada. Pues, Yeah. pues poquito a poco y yo aprovecharía el feedback que ya existe. Buenísimo, tío. Bueno, y hay muchas trazas por ahí y yo creo que la gente quiere ser escuchada. A veces decimos que estamos todos ensimismados con los teléfonos, pero yo creo que yo soy un humanista. Yo siento que la gente quiere contar las cosas, pero hay que preguntar en el momento adecuado y con el tono adecuado. Si no, no Total. funciona. Y ser original, ¿eh? Ser muy original, no tenerle miedo a... O sea, al final, una encuesta es parte de tu marca, es parte de tu imagen. Aunque no te la responda nadie, que ese es el miedo que tiene todo el mundo, ¿cuánta gente te responde a una newsletter? O sea, al final, y se invierten dinerales en campañas de newsletter. Pues Total. esto también que lo entiendan como imagen de marca, o sea, como la sensación de que te quiero escuchar. Tú querrás hablarme o no, pero yo estoy dispuesto a escuchar en el momento en el que tú quieras hablar. Pues eso también Bueno, y ayuda. es una gran frase que aparte que sea estratégico, elige el momento de interacciones, es parte de tu branding, es parte de tu tono de comunicación, es parte de tu estrategia de comunicación. Eso es una gran frase también. Oye, Fernando, muchísimas gracias. Y menos mal que salimos de estos impases tecnológicos. Espero que se haya grabado bien, ya lo veremos. Pero Bueno, muchísimas esto, gracias por, esto ya por sí tu que no es culpa tiempo. mía. Si se Ya. graba mal ya. No, espero que bien, o al menos se escuchaba bien. Vamos a ver qué tal el vídeo. Fernando, si alguien quiere contactar contigo, si alguien quiere saber más acerca de Likeik, de seguirte, por dónde te buscan, correo, LinkedIn, por dónde quieres que te consigan. Pues por cualquier parte, en LinkedIn es Fernando Lorenzo Fernández y mi correo es sencillito, fernando@likeit.com, con lo cual ahí me Eh, pueden pon- encontrar lo y pon- encantado de ayudar. Buenísimo. Yo recomiendo que lo sigan en redes sociales, bueno, en LinkedIn, que es donde te veo, que ahí vas posteando cosas muy interesantes, con memes y cosas en tono que me gustan mucho, así que, Bueno, se así que hace genial. algo, hay que comunicar algo al menos. Sí, hay que aportar, te doy ideas, tío. Fernando, nuevamente muchísimas gracias, tío. Muchas gracias a ti, Juan. Que vaya muy bien. Saludo al equipo. Igualmente. Hasta luego. Chao.